Hola a todos, mi nombre es Alfredo Peto Martín y soy profesor contratado doctor de Inmunología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá en Madrid, España. Desde hace 18 años he participado en los programas de formación del profesorado de 42 universidades españolas, portuguesas, americanas y africanas. Mi área de maestría son las metodologías de enseñanza inductivas, el aula invertida y la profesionalidad académica en la enseñanza y el aprendizaje universitarios. En esta tercera parte de la videoclase sobre las metodologías de enseñanza en las ciencias de la salud, vamos a tratar los métodos de enseñanza inductivos y las técnicas de enseñanza específicas y exclusivas del entorno clínico. Los métodos de enseñanza inductivos se basan en que el docente presente a los estudiantes una situación concreta para que estos la resuelvan. En estos métodos son los alumnos los que tienen que aprender por su propia iniciativa a partir de las situaciones problemáticas que el docente les ha planteado. En los métodos inductivos, el docente actúa como un tutor y supervisa el trabajo de los estudiantes para resolver la situación planteada y puede también aportar orientación en el proceso de indagación y discusión de las soluciones. Estas metodologías se llaman inductivas porque a partir del estudio de la situación concreta son los alumnos los que inducen o generalizan los principios generales que se aplican a ese tipo de situaciones. Las metodologías inductivas incluyen el aprendizaje basado en problemas y el estudio de casos. En el estudio de casos, el profesor proporciona la información sobre el caso, usualmente en un documento que puede ir acompañado de los resultados de algunas pruebas, y pide a los alumnos que lo estudien, lo analicen, lo interpreten y lo indaguen, con antelación a la sesión presencial, para después discutirlo durante el tiempo de clase o seminario. Este método ayuda a que los estudiantes desarrollen varias competencias: su capacidad para la aplicación del conocimiento aprendido en situaciones de la vida profesional real, su comprensión lectora de documentos profesionales y pruebas diagnósticas, su capacidad analítica y de autoevaluación de necesidades de conocimiento y de indagación bibliográfica, esto es, qué información necesitaría para resolver este caso, su planificación estratégica del proceso de diagnóstico y resolución del caso. El estudio de casos clínicos permite situar al estudiante de medicina ante situaciones parecidas a las que se enfrentará en su vida como médico. El estudio de casos facilita que los estudiantes aprendan mediante un proceso de prueba y error, evitando el riesgo que representaría este entrenamiento si se realizase directamente con pacientes reales. Según Howard Burroughs, que fue uno de los pioneros en el desarrollo de esta metodología en la Universidad McMaster en Canadá, el aprendizaje basado en problemas o Problem-Based Learning es un método de aprendizaje basado en el principio de utilizar los problemas como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. En el PBL, el problema es planteado de manera que los estudiantes son los que tienen que descubrir lo que tienen que aprender para resolverlo. Aprendizaje autodirigido o Self-Directed Learning. El profesor no les indicará lo que deben aprender ni dónde hacerlo. Por tanto, el PBL sería un método educativo que, mediante el planteamiento de un problema profesional concreto, estimula el aprendizaje autónomo del alumno. Burroughs sostenía que la enseñanza de la medicina debería organizarse de forma que emulara el razonamiento de un médico experto. En lugar de presentar la información a los estudiantes de forma descontextualizada y basada en las disciplinas, proponía que se permitiera a los estudiantes abordar la nueva información en el contexto de la resolución de problemas clínicos auténticos e interdisciplinares. En el transcurso de la exploración de un problema de PBL, los estudiantes identifican las deficiencias de su conocimiento y comprensión e identifican sus propios recursos para subsanar estas deficiencias. Esta manera de aprender fomenta las habilidades para el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida.
Los currículums basados en PBL de las universidades McMaster y Southern Illinois abrieron el camino al uso de la simulación médica y a la evaluación clínica de competencias, lo que en España llamamos la evaluación clínica objetiva estructurada o ECOE. La peculiaridad del ABP con respecto al estudio de casos es que en el ABP los casos escogidos tienen una complejidad y están planteados de una manera insuficientemente definida, en inglés ill-defined, de manera que desbordan ampliamente los conocimientos de los equipos de alumnos y les obligan a determinar cuáles son sus necesidades de aprendizaje que deben subsanar antes de ponerse en situación de analizar el caso. El ABP sería como un estudio de caso, pero con una fase previa de encontrar cuál es la teoría que puede ser aplicable al caso, para después estudiarla y aplicarla a la resolución del caso. Para ilustrar esta diferencia, se dice que un caso clínico para un residente puede ser un ABP para un equipo de estudiantes de pregrado. El proceso de resolución de los problemas de ABP suele dividirse en 7 fases o saltos sucesivos conocidos como los 7 jumps de Maastricht. El primero es definir y clarificar los términos y conceptos. El segundo es identificar y definir los problemas. El tercero es analizar y discutir los problemas, realizando lluvias de ideas. El cuarto es identificar las posibles explicaciones y soluciones tentativas. El quinto es definir las lagunas de conocimiento, definir objetivos de aprendizaje y repartir las tareas entre los miembros del equipo. El sexto es indagar e investigar sobre todo aquello que nos puede ayudar a encontrar la solución al caso. El séptimo es integrar y sintetizar la nueva información para llegar a una propuesta de resolución para el problema. Reales. Como beneficios del estudio de casos podemos destacar que el estudio de casos enfrenta a los estudiantes ante situaciones clínicas complejas, que los estudiantes deben interpretar a partir de la descripción y el análisis de cada una de sus partes, que conforman un conjunto y que deben ser consideradas dentro de su contexto. Entre las ventajas más importantes se menciona que el estudio de casos favorece la indagación y el aprendizaje por medio del descubrimiento, obliga al estudiante a razonar y le anima a plantearse preguntas, elaborar sus propias respuestas y a inducir principios generales a partir de ejemplos prácticos y experiencias concretas. La discusión de casos logra acercar a los estudiantes a las situaciones reales de la práctica médica cotidiana en entornos de clase o seminario, aunque también puede hacerse alrededor de casos reales que observamos en directo en el entorno clínico. El denominado ABC es una nueva etiqueta en boga para denominar el estudio de casos de toda la vida, pero aplicado a casos reales. Finalmente, vamos a revisar los costes del estudio de casos para el docente y los estudiantes. A los alumnos, el uso de casos les obligará a estudiar durante todo el cuatrimestre y fuera del tiempo de clase para poder preparárselos. Esto es especialmente cierto si la evaluación acreditativa de la asignatura está bien alineada y se basa en la resolución de casos o en la respuesta de preguntas de test contextualizadas en casos clínicos. Esto supone que el docente deberá rediseñar su sistema de evaluación de la asignatura para alinearlo con la evaluación de la capacidad de los alumnos para resolver los casos. A los docentes, el uso del estudio de casos les obligará a diseñar nuevos casos o alternativamente a buscar casos diseñados y puestos a prueba por otros autores y que estén disponibles en colecciones de casos. El dedicar más parte del ya escaso tiempo de clase a la discusión de casos reduce la cantidad de tiempo de clase disponible para transmitir y explicar la teoría, por lo que se hace necesario incorporar otros medios alternativos para hacer llegar a los alumnos la información a aprender. Por ejemplo, mediante el uso del aula invertida y el envío a los alumnos de documentos y vídeos que deberán leer y visualizar antes de las clases. De esta manera, el estudio de casos marida perfectamente con el uso del aula invertida.
Pasamos ahora a tratar las técnicas de enseñanza más específicas y exclusivas del entorno clínico. En este apartado nos centramos en técnicas aplicables a entornos clínicos como la consulta, la cabecera del paciente y entornos simulados como los laboratorios de simulación. Hablamos de técnicas como la simulación clínica, el aprendizaje por observación, participación y práctica guiada y las rotaciones clínicas estructuradas, que serán tratadas más a fondo en otro tema específico. La simulación clínica es una técnica de enseñanza en la que se utilizan maniquís o pacientes simulados para recrear situaciones clínicas reales. Los estudiantes deben abordar la situación de forma realista, diagnosticar el problema y aplicar el tratamiento adecuado. La simulación clínica permite a los estudiantes practicar habilidades técnicas y de comunicación y experimentar situaciones clínicas complejas de manera segura y controlada. Esto se suele hacer en laboratorios de simulación clínica que incorporan tecnologías que permiten simular las situaciones clínicas de un modo cada vez más realista. Hay varios tipos de simuladores clínicos. Los simuladores de uso específico y baja tecnología, Part Task Trainers, que replican una parte del organismo y sirven para el entrenamiento de habilidades psicomotoras básicas, los pacientes simulados o estandarizados, que son actores que sirven para el ejercicio y la evaluación de habilidades y comunicación, los simuladores virtuales en pantalla por medio de programas, los simuladores de tareas complejas que representan tridimensionalmente un espacio anatómico y finalmente los simuladores de paciente completo, maniquís de tamaño real, manejados por computador que simulan aspectos anatómicos y fisiológicos y permiten desarrollar competencias en el manejo de situaciones complejas y el trabajo en equipo. Las rotaciones clínicas estructuradas permiten a los estudiantes trabajar junto a profesionales de la salud, adquiriendo conocimientos y habilidades prácticas en la atención médica. Además, proporcionan una oportunidad para que los estudiantes se involucren en el diagnóstico y tratamiento de pacientes reales, bajo la supervisión de un profesional de la salud experimentado. Las rotaciones clínicas son una técnica de enseñanza efectiva para mejorar las habilidades clínicas y la toma de decisiones de los estudiantes. Además, permiten a los estudiantes experimentar el trabajo en equipo y la colaboración interdisciplinaria en la atención médica. Estas técnicas se tratarán en otro tema dedicado específicamente a las rotaciones clínicas estructuradas. Para que se produzca aprendizaje en estas rotaciones es necesario que los alumnos observen a los profesionales en acción, atendiendo a sus pacientes en consultas o en planta. El docente debe provocar la reflexión metacognitiva y la toma de decisiones de sus estudiantes discutiendo sobre los casos que han observado. El procedimiento de evaluación de los estudiantes en la rotación será clave para que los alumnos se la tomen en serio. Deberemos pedir a los estudiantes que estudien e indaguen en relación a los casos o patologías que podrían encontrarse. Debe evitarse que las rotaciones se queden en visitas guiadas al servicio de mirar sin pensar. El aprendizaje por observación y participación es una técnica de enseñanza que se basa en la observación y la participación de los estudiantes en situaciones clínicas reales. El profesor guía con sus preguntas el proceso de razonamiento de sus estudiantes. En este enfoque, los estudiantes tienen la oportunidad de aprender de forma práctica y directa de la experiencia de los profesionales de la salud, observando y participando en la atención médica de los pacientes. El aprendizaje por observación y participación es una técnica de enseñanza efectiva para que los estudiantes adquieran habilidades prácticas y competencias clínicas. Además, permite a los estudiantes conocer de primera mano el ambiente hospitalario y el trabajo en equipo en el cuidado de los pacientes. Para finalizar, esta es una propuesta de ejercicio de indagación. Busca en Internet información sobre escuelas de medicina que hayan implantado un currículo basado en el Team-Based Learning. Estudia cómo lo han hecho y piensa cómo podrías incorporar esta metodología a la docencia de alguna de las asignaturas que imparten. Gracias por su atención.